Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Vamos a conversar en esta noche con Fernando Caamaño. Inmediatamente escuchamos su nombre, pensamos en dos temas, una dualidad de profesional desarrollado del país, seguridad social y economía, o economía y seguridad social. Fernando, gracias por estar acá. Voy a preferir que empecemos a hablar por un tema bastante latente, vigente y actual, el tema de la economía aquí en República Dominicana. Gracias por estar en la hora 22. Gracias, Gregory, por la invitación. Fíjate, tenemos una situación bastante peculiar en cuanto a lo que es el discurso del Estado, más bien del gobierno. El presidente de la República recientemente, el día 27, es un discurso de 2 horas y tantas, lleno de informaciones y posteriormente publicaciones permanentes de gráficos, de estadística y todo aquello. Resulta y viene a ser que su referente, el que ha elegido, y nosotros hasta nos alegramos, porque ha elegido quien es verdaderamente el líder de la oposición, Leonel Fernández. Cuando la comparación de sus cifras, especialmente lo que tiene que ver con el IPC, con la inflación, la carestía de la vida, los salarios, el costo de la canasta familiar, etcétera, el referente es el año 2011. El año 2011 resulta y viene a ser que son 1 año y medio, 2 años después de las grandes crisis mundiales, de los grandes cracks, como aquellos del 1929, algunos de nuestros colegas internacionales lo hacían referencia de que podría ser igual o peor. O sea que no es la referencia idónea para tomar un tema, en este caso económico, para compararlo con un año normal. 2 cosas, no, a esto voy. En el medio de ese periodo de gobierno, 2005-2011, que nos correspondió estar, se suscitaron crisis mundiales, entre ellas la inmobiliaria de Estados Unidos. Eso creó un revuelo enorme en cuanto a las políticas de la Reserva Federal y todo a nivel mundial, hubo una conmoción económica. Pero bien, teniendo el gobernante que tuvimos, pudimos cerrar en promedio 7.1% de crecimiento. Hablamos de Leonel Fernández. De Leonel Fernández. Ya. O sea, habiendo vadeado el río, las grandes crisis de ese periodo, cerramos con 7.11. El gobierno actual, en sus cifras, el presidente de la República, comenzó a recordar algunas cifras y las vamos a refrescar. En el año 2021 hubo un rebote que llevó a 12 el crecimiento, porque veníamos de menos 6.7%. Lo que quiere decir que habíamos crecido neto realmente unos 5 de recuperación, de 5 puntos y tantos, 5.67 creo, 60. Pero de allá para acá, entonces lo que estamos viendo, un decrecimiento de 4.5 y quizás 4.3 este año. O sea, y recuerdo a mi amigo Daniel, que lo citaba esta mañana, que una persona viene cayendo en un edificio, uno está en el medio, lo viene cayendo y dice, ¿cómo va la cosa? Y ese dice, so far, so good. Entonces Daniel hace muy gracioso el cuento para decir que así está el gobierno. Está cayendo en picada y dice que todo va muy bien. En el día de hoy acaba de publicar unas estadísticas sobre el tema de precios. Y nosotros decimos, pero venga acá, al presidente se le olvida que el mismo gobernador del Banco Central, que está hoy, estuvo en los periodos de Leonel y los índices de precios no dan con eso. Si lo revisamos, lo que nosotros le hemos hecho publicar y le estamos haciendo la comparación, pero ¿dónde está el gran problema de lo que estamos conversando? Que busca un referente de hace 10, 12 años para compararse. Y no se percata de que si compara contra sus propios logros, si es que lo son, esos indicadores van en picada. Todos. Incluyendo el déficit fiscal del sector no financiero. Léase, gasto público. Y nos hemos percatado de que este gobierno tiene el récord de 2.7 billones de pesos en gasto público, lo que a su vez explica por qué tiene 52.000 millones de dólares de deuda
para ese sector. Y cuando lo llevamos a la deuda consolidada son 69 mil millones de dólares. Están financiando sus déficits. Y la pregunta que también nos hacemos, si tiene récord en el gasto, ¿cómo justifica las obras que él dice hacer? Muy fácil, lo hemos visto. En vez de irse muy atrás porque no puede, en las comparaciones de obras públicas, utiliza la que recién dejó el gobierno pasado de Danilo Medina e inaugura muchas obras, algunas de importancia, otras no, con un 15 hasta un 20% de necesidad de término, o sea, de un avance porcentual de un 80, un 75%. No completadas en su totalidad. Y él las inaugura, pero ¿qué pasa? Las evidencias son demasiado fuertes, pesadas para lo que está pasando. Te pongo uno sencillo. En enero, el propio presidente decía que inauguraba el teleférico, o como dicen popularmente, las sillitas voladoras de los Alcarrizos, antes del 27. Ah, le están diciendo sillitas voladoras. Sí, en los barrios le dicen las sillitas. Bueno, son bonitas y son útiles. Ya. Entonces, ese teleférico de los Alcarrizos se suponía estar, según el gobierno, antes del 27. Y nosotros invitamos entonces a todo el mundo a pasar por allá. Y así sucede en cada cosa. Pero volviendo de nuevo a toda su rendición de cuentas, que en el 40% era rendición de cuentas y en el 60% eran nuevas promesas o reiteradas promesas. Hubo cosas que llamaron la atención. Por ejemplo, en sus logros grandilocuentes decía que habían establecido un nuevo paradigma en la educación dominicana para universitaria, o sea, ya de graduados. Bien, perfecto. Y hace mención de algunas obras que ha terminado para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y olvida que ese referente que ha seleccionado para compararse logró 8 ciudades universitarias. Bonao, La Romana, Barahona, etcétera, etcétera. E hizo prácticamente nueva a la UAS. Desde parqueos hasta edificios de primer orden para una universidad con categoría internacional. Entonces, ha borrado y borra permanentemente cosas que están muy a la mano, que es lo que llaman memoria corta, y quiere usar su memoria larga. Quien le redacta ese discurso no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué ha hecho? Le ha dado a la oposición. Nosotros que dirigimos o entendemos que le encabezamos la oposición, con Leonel Fernández a la cabeza, decimos, bueno, pero no está dando todas las municiones. Y a veces digo, y creo que lo dije en el último programa que vine aquí contigo, que no nos da tregua. El gobierno no nos da descanso, nos pone a trabajar porque nos da municiones, nos da argumentos, nos da discurso, porque entiende que lo está haciendo bien cuando lo está haciendo muy mal. Ya. Fernando, interesante lo que mencionas. Ahora bien, cuando uno como espectador, como comunicador, como ciudadano, mira, por ejemplo, los gráficos que mencionas que se están publicando, muy vistosos, a mí particularmente me gustan los gráficos que estamos mirando, que son muy bonitos. Y entonces uno dice, pero mira, entonces ustedes están indicando otros números, otros gráficos, entonces miramos para el lado, ¿a quién le creemos? Por ejemplo, en esos gráficos, hoy día, me llama la atención el que tiene que ver con el índice de población subalimentada. Ellos indican que en 2011, o sea, el gobierno indica que en 2011, el índice de población subalimentada alcanzaba un 15%, 2022 un 6 punto tanto por ciento, o sea que ahora hay mejor alimentación, más alimentación, y al mismo tiempo otro gráfico indicaba, de los que he visto, hablando del mismo día de hoy, de que hay producción adicional en esos 2 años, en esas comparaciones, de huevos, arroz y pollo, o sea, la producción alimentaria
ha aumentado. Entonces, Gregory, no es verdad. Es que no son 2 años. Mire, cuando tú dices a quién creerle, yo te voy a explicar algo y entrar en el contexto. No son el año puntual del 2022 versus el 2011. No, tú estás comparando el 2022 con un periodo de mayor de una década. O sea, no hay relación alguna, no se Es corresponde. que es absurdo tú decirme que en este periodo se producía menos arroz y ahora más. Entonces, encima de que estás haciendo tú no estás comparando el 22 con el 21, ni con el 20, que sí son tuyos. Ya. Tratas de hacerlo, te hubieras ido más lejos porque no lo comparas con los de Balaguer. Quizás hubiera quintuplicado el número que tú buscas. Eso le diría yo a ellos. ¿Por qué? Es que se supone que hay 3 periodos de gobierno entre este presidente y este presidente, 2 de Danilo Medina y el de él. Se asume que la estructura productiva de una nación crece, se organiza, se desarrolla. Tiene que haber más producción aquí, una década después. Y además hay más consumo porque hay hasta más población nuestra y la que viene de Haití. Eso demanda. Y si demanda arroz, la gente produce arroz. Entonces te hago una pregunta, Fernando Caamaño. ¿Cómo por parte de un gobierno, de un equipo económico, si tomo la palabra que me estás indicando como correcta, se hace semejante expertise y semejante exposición defendida a capa y espada? Esas son elucubraciones mentales, por no llamarle como le dicen los muchachos y los tigres en la calle. Mira, están tratando de autoconvencerse para mantener un discurso y una plataforma política reeleccionista. Cuando volvemos y hacemos una pregunta, ¿a quién creerle? Yo te digo, créele al pueblo. Ve a los barrios. No nos preguntan. ¿Dónde busco mi verdadero índice? Entonces, ¿dónde lo busco? Tu índice de plátano, índice de pollo. ¿Dónde lo busco? Búscalo en los barrios y pregúntale. El estómago de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos, tiene memoria. El gobierno cree que no. Cree que está engañando a otros con grandes plataformas de propaganda, de publicidad y un gasto excesivo para limpiar la cara. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando tú dices, como gobierno, que es su caso, tenemos tantos miles de tarjetas adicionales de Supérate versus aquellas que eran de solidaridad, se olvida de que quienes crearon esos programas de ayuda social y transferencias monetarias condicionadas fue el gobierno de Leonel Fernández y se crearon con el apoyo de Naciones Unidas y PNUD, ¿no? Y PNUD y Banco Mundial sobre todo. ¿Con qué propósito? Disminución de pobreza. Si tú no logras disminuir la cantidad, porque no se necesiten, si tú logras disminuir la cantidad de tarjetas de ayuda, es porque la pobreza bajó. Si tú le estás aumentando de manera desesperada, hay 2 razones. O la pobreza está aumentando grandemente, o tú estás haciendo proselitismo político para ganar votos. No hay otra. Y no hay la manera de que yo lo que quiero es asistir socialmente a un pueblo que lo necesita. Tú lo quieres hacer, pero yo no he dicho que no lo necesiten. Te estoy diciendo 2 cosas. O lo necesitan porque la pobreza aumentó, pero tú por el otro lado me estás diciendo que la pobreza monetaria disminuyó. Ya ves cuál es el razonamiento. Entonces hay algo, como dicen los americanos, que no macha. No macha. Entonces, la pobreza y la pobreza monetaria han disminuido según ellos. Pero al mismo tiempo te dicen que la cantidad de tarjetas Supérate se ha aumentado grandemente y que también los comedores económicos han tenido que expandirse significativamente. ¿Qué te está diciendo? Que hay más pobreza. Yo quiero que tú vayas en apoyo de esa población, pero no me digas al mismo tiempo que la pobreza ha disminuido. No. Volvió de nuevo la informalidad a subir. Estamos en el 54% de informalidad. Al mismo tiempo que me dice, tengo más empleos de zona franca que Leonel Fernández en el 11. Óyeme, pero viejo. Entonces, todas las zonas francas que el gobierno pasado como logros exhibió y el incremento, tú lo estás tomando para ti como logros. Tú te estás sumando el trabajo que dejamos, el que hizo el gobierno pasado, y ahora dices, como un gran logro, que subió la empleomanía o los puestos de trabajo en zona franca. Obvio. Pero tú no estás comparando lo que tú has hecho. Tú no estás comparando qué tú has agregado al que el otro te dejó.
él no recibió la administración pública de manos nuestras, sino del gobierno pasado. Entonces, por eso yo te digo, que bueno, nos estás eligiendo como contrincante, te estás dando cuenta. Te estás dando cuenta, gobierno, dónde realmente está la opinión favorable del pueblo, tu contrincante electoral. Porque todo lo que está haciendo el gobierno, todo, Gregory, todo, no está haciendo nada que no sea así, todo. Lo está haciendo con un enfoque reeleccionista. Pongo un ejemplo concreto. El fracaso total de su ley de trata, con unas evidencias y una incriminación históricas, porque firmó una comunicación motivando algo totalmente lesivo a la imagen y a la dominicanidad y a nuestra soberanía. ¿Qué cosa? En esa carta que él firmó el 12 de diciembre pasado, él está reconociendo como que República Dominicana debe disminuir la esclavitud. ¿Cómo así? ¿Qué parte del texto? Léela de nuevo, en el texto donde él somete a consideración del Congreso la ley de trata. Él está justificando los propósitos de por qué se hace. Eso no lo hace un presidente que esté consciente de lo que está pisando. Un terreno extremadamente delicado y sensible. Bien, viene el fracaso mediático, retiran la ley y recientemente, porque está en campaña, eso es lo que le interesa, no resolver los problemas. Inmediatamente en su discurso, con una intención muy patriótica, llama por séptima vez, porque si tú sumas todas las veces que se han llamado a discutir el caso haitiano, o más bien, el caso de la crisis y ocupación haitiana en nuestro territorio, lo hizo con ese propósito. El PRD ya, creo que esta mañana o ayer, fijó posición. Nuestro partido, en el día de hoy, ha fijado posición. No vamos a ser parte de los propósitos del gobierno en la discusión de algo que ha creado. La semana entrante hay otra convocatoria. ¿Volverán a asistir ustedes? Nosotros no vamos a asistir. Hoy ya se fijó. Ya se fijó posición. Asistieron a la primera. Ya nuestro vocero que estuvo en esa reunión, Manolo Pichardo, ya hizo por los medios, por las redes, fijó posición de parte nuestra, de nuestro partido. No va a haber asistencia porque entendemos que es inútil en términos sencillos. Es inútil y es hacerle el juego a un régimen que entiende que está en default, que está en falta. Está falta ante los dominicanos por los errores uno tras otro. Pero en esa parte, Fernando, ¿no sería bueno mirarlo desde la óptica ciudadana, soberana, de nación, fuera de partidarismo político? ¿No habrá una intención concreta fuera de proselitismo? ¿Cómo podríamos ser tan indulgentes de pensar así cuando el gobierno mantiene a personeros, a personas, a individuos que de manera expresa le han hecho daño y le hacen todavía daño con sus lobbies, con sus posiciones y con sus expresiones públicas? Supongo te refieres a funcionarios. Canciller, me refiero al canciller, me refiero a nuestro amigo Wilfredo Lozano, me refiero a Seara Jato, me refiero a Paveliza, me refiero a toda una pléyade, vamos a llamarle así, de buenos técnicos, pero su sensibilidad hacia lo que es la nacionalidad y lo que es defender nuestra soberanía está en cuestión. Entonces, sin embargo, el discurso y la voz estentoria del presidente de la República en foros internacionales es totalmente diferente a eso que planteas como características de esos funcionarios. Gregory, son poses, es un doble discurso. Pero la pose es de quién, de los funcionarios. Del presidente de la República. Él es el responsable directo de todo lo que está pasando. Él conformó su equipo y lo mantiene. Pero un equipo que toda la nación política le ha dicho, estas personas nos hacen daño. Y él lo mantiene en el puesto. Entonces, mantiene a estas personas en el puesto, toman decisiones, dicen cosas, y él no lo sustituye ni siquiera una reprimenda. Y lo mantiene. Es un mensaje muy claro. Mira, tenemos amigos que son, diría yo, sinceramente, personas preocupadas por nuestra soberanía, por nuestra nacionalidad, nuestro signo, nuestra historia, patria, hasta los colores de la bandera lo defienden, a rajatabla el escudo. Han cedido esos cantos de sirena.
tratando de ser conciliadores, y eso hay que entenderlo. Pero conciliar con quien no demuestra que le importa tener un equipo de gobierno como este. A esas convocatorias nunca va el canciller ni tampoco el de migración. Entonces, ¿a qué van los otros? Ya. Eso es un manejo público. Han de ser los primeros funcionarios presentes en ese tipo de encuentros. Claro, pero no van a hacer compromisos porque tienen otra agenda que el presidente le ha endosado. Bueno. Mira, es que si no fuese como yo digo, yo diría que el presidente de la República no sabe en lo que está. Y yo creo que sí que él sabe en lo que está. Bueno, vamos a hacer, Fernando, una pausa. En breve retornamos acá a la hora 22. Fernando Caamaño esta noche con nosotros. Bien, Fernando Caamaño, siguiendo con el desarrollo del programa, este segundo bloque, quisiera iniciarlo de la siguiente manera, poniendo el tema sobre Haití, que en este momento, como tantos años atrás, está vigente en República Dominicana. Demasiado, diría yo. Gracias por preocuparte por ese tema, porque es de una sensibilidad que la gente no aquilata todavía. Están pasando muchas cosas extrañas. Voy a empezar por algo que es puntual. El ex embajador Brewster, yo digo cosas que otros no dicen. Yo soy un político atípico en eso. El ex embajador norteamericano Brewster, y lo acaba de decir uno de los medios nuestros con más presencia, el de Martín Esposo, que confirma que el señor Brewster es un lobista oficial del Estado haitiano. Pero él mismo en una entrevista dice que él trabaja para 2 ministerios en la República Dominicana. Dice el embajador. El mismo embajador, en una entrevista con la señora Hernández, Catherine Hernández, creo. Y confiesa que eso es así. Entonces yo digo, tú no le puedes servir a 2 señoras en este caso tampoco. El Estado norteamericano, el Estado haitiano y el Estado dominicano. Y de seguro que en temas extremadamente contradictorios o más bien antagónicos. Bien, dejo eso ahí para ponerte en el marco de que la visita de la jefa del Comando Sur hace unos meses, la visita reciente de una subsecretaria de Estado, que inmediatamente el discurso del presidente, 48 horas o 24 horas después, estaba en la frontera. Todas estas cosas solamente suceden cuando un régimen o no sabe lo que tiene, manejando en sus manos, o lo manejan a él. Nada más, solamente hay 2 opciones. En ese discurso, sabiendo el presidente el fracaso político, el fracaso de imagen, la estigmatización que tiene el régimen actual, la administración, donde el presidente de la República en muchos sectores le llaman hasta traidor, por las cosas que ha afirmado, por las cosas que ha dicho. Ha dicho, entre otras cosas, que él es incondicional de la ONU. Sin embargo, ONU tiene representantes que nos presionan semanalmente con políticas de hechura totalmente extranjeras para imponérnoslas. Una de ellas es el tratamiento que demos al tema migratorio. Entonces, después de ese, o más bien en ese discurso, el presidente se le ocurre convocar a todas las fuerzas vivas de la nación, entre ellos los partidos políticos, a que participen en un pacto que no lo explica, que no dice el alcance, cuál es su propósito, como una forma de disuadir o de disminuir o de diluir responsabilidades, y voy más lejos, de distribuir responsabilidades propias entre terceros. Pero se llegó a 4 acuerdos, 4 agendas, 4 puntos. Tú te sonríes, pero de ahí salió material productivo de ese encuentro en que ustedes participaron, Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo acudió a escuchar. Y ya en el día de hoy, después que ya lo habían hecho, Sí. esta mañana lo hizo el Partido Revolucionario Dominicano, ya el PLD había dicho que no iba a participar, nosotros somos un poquito más conscientes. Tú no puedes calificar a nadie sin escucharlo. Ya.
nunca debes hacerlo. Y además todo el mundo conoce la trayectoria de Leonel Fernández, una persona que escucha, porque no lo iba a hacer. Mandó al secretario nuestro de las Relaciones Exteriores, Manolo Pichardo. Bien, luego discutir, porque también es un hombre de organismo, es un hombre que escucha a su gente. Hubo un comité político hoy reunido. Ese comité político decidió, y así lo hizo saber el representante nuestro en esa reunión de hace poco, en la cual se justifica por qué la Fuerza del Pueblo tampoco participaría en algo que no conoce, porque solamente han sido enunciados. Pero sabemos cuál es el propósito: diluir responsabilidades. En ese discurso del día 27, Gregory, creo que en unos 5 o 6 ocasiones, subrayó y enfatizó la palabra todos, 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 todos. No, mi gobierno, mi persona, mi administración ha decidido tal cosa. Que la responsabilidad es de todos. Y eso no es cierto, eso es irresponsable. El único que ha dicho que es incondicional de la ONU es él. El único que ha dicho fuera una cosa mientras su gente dice otra aquí y no hay consecuencias, es él. O sea, tú no puedes tener una posición internacional de reclamo, de petición de ayuda. Él fue a Ecuador ahora esto, y allá también lo hizo. Sigue con el mismo librito. Está como paria a nivel internacional pidiendo por Haití cuando ni el mismo Haití lo pide. Porque las élites haitianas no es, quiero puntualizar esto, no es mi tema, pero es mi preocupación como ciudadano. Pero está claro, por lo que hemos visto, por la edad que tenemos, a Haití le interesa más estar aquí que estar allá. Pedir ayuda se puede malinterpretar de que me ocupes militarmente. No, déjame como estoy. Tengo crisis, pero permíteme sacar mi población y ubicarla porque quito la presión interna. Pero esa gestión del presidente ha sido encomiada, pienso que por una parte importante de nosotros mismos, de la población, No. Indicando que la solución no está en manos nuestras, sino en el plano internacional, en las potencias extranjeras. Esa es la narrativa, ese es el discurso del gobierno. El gobierno ha sido compelido, ha sido empujado a ese discurso por sectores económicos. Recuérdate que el enclave azucarero nuestro ahora mismo está sufriendo la negativa del mercado norteamericano, se le está negando ese mercado. Pero recordemos que muchos otros tienen también muchos beneficios con el DERECAFTA y se sienten amenazados que el Estado norteamericano también nos perjudique con eso. Esos sectores son los que ponen a cantar pajarito. Esos sectores son los que le dicen al gobierno lo que quieren. Pero el pueblo dominicano lo único que lo siente es en la violencia, en los barrios, en la negación de derechos en escuela y clínica a favor de población no legalizada. Eso es lo que quiere que le resuelva el pueblo dominicano. El pueblo dominicano quiere que se disminuya masivamente la presencia de ilegales. ¿Cómo le interpreta el funcionariado o el gabinete prohaitiano de Abinader? No hay problema. No habrá ningún ilegal. Se lo legalizamos todos. Pero ellos no influyen en eso, Fernando. No me diga quiénes venden las visas, quiénes permiten las entradas, quiénes son los que le buscan la vuelta al problema. Son los funcionarios. Te estoy hablando de inmigración, te estoy hablando de Interior y Policía, te estoy hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero los incumbentes de esos lugares no están identificados con acciones que riñen con el deseo precisamente de nosotros de no tener esos ilegales acá. Pero salvo los otros funcionarios que en el primer segmento acabas de mencionar, que tienen evidentemente intenciones diferentes. A esos funcionarios que yo me refiero. El presidente no es ajeno, a su conducta, a su proceder, a su agenda. No es ajeno. Hacer eso es decir que es más, desconoce más su realidad como gobernante de la que realmente es. Él sabe cuál es la agenda de ellos y se la permite. Esa parte abre una interrogante, evidentemente. Mira, en ese sentido. Nadie quiere
un Haití encendido. Nosotros no lo queremos. Pero con eso nos han chantajeado. Salga a pedir ayuda para que Haití no se termine de desmoronar y usted tenga a todos. No, es que ha sido la intención por décadas. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido agravando. Es una situación que la enfrentó Balaguer de manera muy gallarda, y lo he dicho en los medios, con gallardía. Le dijo a los norteamericanos, no, aquí no. O no nos recordamos de eso. Yo no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven. Y yo recuerdo la situación de crisis por ese tema. También Leonel Fernández, también Danilo Medina, también los demás presidentes del PRD-PRM. ¿Y dónde está la diferencia a tu ¿Ahora? juicio? Sí, ahora, de que, acorde a lo que mencionas, no se está sabiendo manejar por parte de la política del gobierno el tema haitiano. ¿Dónde está la diferencia? Las indulgencias del presidente de la República con los sectores de presión. Ya, o sea, porque te voy a decir una cosa. una reiteración de lo que has dicho. Claro, oye, la cuota azucarera siempre ha sido un instrumento de control. Cuando Balaguer lo era, y era más importante porque dependíamos más de la exportación de azúcar que hoy. ¿Sí o no? Antes dependíamos más de eso, y él le hizo frente. Dijo, no, que no. Y se negó, y lo evitó. Y ayudó a Haití cuanto pudo. O no nos recordamos de la cantidad de combustible de contrabando que Balaguer hacía pasar a Haití. ¿Lo hizo? Pero también recordémonos los esfuerzos de Leonel Fernández con la tragedia del terremoto en Haití, ayudando a Haití. O sea, lo han hecho nuestros presidentes. El problema de este presidente es que con su boca y con sus acciones y de sus funcionarios ha permitido una percepción que no es correcta, de debilidad ante los organismos internacionales que conocen y saben de las debilidades del presidente con sus sectores. Los sectores que lo llevaron a ese poder. Estamos hablando claro como siempre. A eso es que se debe la debilidad del presidente de la República. El problema es que los platos rotos los paga el dominicano. No solamente con lo que te dije, también con una contención de los salarios. En agricultura y en construcción no habrá salarios dignos mientras tengan sobreabundancia de mano de obra haitiana. La oligarquía lo sabe. Me siento empujado a preguntarte a manera de reflexión. Y entonces esa intención, esa evidente entrega que hace el presidente a favor de enfrentar esa situación con el vecino país, A favor de aparenta sincera, hay mucha vehemencia en sus acciones. Es que es una pose política, está en reelección, subráyalo. Él está en reelección y necesita el apoyo de la gente que lo llevó a esa posición. Entonces, el empresariado nuestro está equivocado en muchos de esos aspectos, está equivocado. Vamos a perder un país por algunos negocios grandes. Vamos a perder un país por algunos negocios grandes. Bien. Porque esta crisis va a llegar a nivel de barrios, a nivel de convivencia. El dominicano y el haitiano tienen culturas muy diferentes, tienen credos muy diferentes, ven la vida muy diferente y el nivel de agresividad de aquel pueblo frente al nuestro no es el mismo, no es el mismo. Yo mismo he puesto en las redes y he insistido que este es el único país del mundo donde el sector informal que se gana la vida lo hace con un machete en la mano. El dominicano no anda con un machete en la mano, el haitiano sí se le permite. Yeah. Pica caña, pica piña, pica coco y pica gente. A sus conciudadanos. Esa herramienta de trabajo es un arma. Eso es un arma blanca. Yeah. Pero eso no le importa a Chubasque. Buen detalle. Entonces, vamos a hacer una pausa, Fernando. Al regreso trataremos temas de seguridad social y un temita económico que se quedó pendiente del primer segmento. Venimos en breve con Fernando Caamaño. Bien, como dije al inicio de este programa, seguridad social y economía caracterizan la vida pública, la vida profesional de Fernando Caamaño. Quiero, Fernando,
que pasemos a temas de seguridad social. Ahora bien, se quedó en el segmento anterior una parte que te quería mencionar a razón de que ibas mencionando las estadísticas que ha presentado el gobierno comparando 2011 con 2022, pero fuera de eso, Banco Central nos ha entregado el resumen del mes de enero de este año con referencia al IPC, a los indicadores de precios. Es buena esa cifra que vemos. Hay una disminución de precios en el mes de enero. ¿Hasta dónde nos puede llegar el aliento? ¿Nos puede llegar que esto pueda ser quizás una tendencia, un marcador interesante que podría delimitar desde principios de año a 2023? Ese número de enero en precios. Mira, es natural que el consumo disminuya en enero y febrero. Eso es típico, eso es cíclico. De cada año. Cada año. Porque la gente queda sin efectivo. La gente queda con una capacidad de consumo muy disminuida. Quedan endeudados. Enero y febrero son 2 meses muy típicos. Entonces, el IPC que de manera, yo diría que febril y anticipada o con cierta premura, que hace publicar el Banco Central, es una forma de darle una pequeña bocanada al gobierno y en su narrativa, que realmente no le es favorable. Todo lo que se dice sobre el tema del control de precios no es cierto, por lo que te decía. Y tú me decías, ¿pero a quién creerle? Y yo te decía, mira, si quieres no me creas a mí. Vayan a los barrios, vayan y chequen los precios, que sí lo tenemos todos. Con respecto a sí mismo, hay 18, 20, 35% de incremento de un año a otro. Pero es que es inconcebible lo que está sucediendo. Inclusive los combustibles, que ellos quieren tratar de endilgar parte de los problemas, el problema de abastecimiento mundial, la crisis de la transportación marítima, el problema de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y olvidan sus propios problemas. Los precios de los combustibles, que tienen un peso muy fuerte en todo lo que es el transporte y el IPC, tiene los precios, ellos tienen los precios congelados cuando los precios de importación de los combustibles han disminuido grandemente. Si lo comparamos con aquellos que les gusta a ellos compararlo, nosotros teníamos los precios internacionales de los combustibles mucho más altos. Hace una década y no tenemos las calamidades que tenemos hoy. Incluso tienen ministros que prometieron disminuciones de los precios de combustible e hicieron formulitas y cosas raras. Un saludo al señor Bisonó. A nuestro amigo Hito. Entonces, ¿dónde están esas promesas? El problema es el siguiente, que han quedado entrampados en tantas promesas, en tantos proyectos, en tanto cambio, que es verdad que lo ha habido, pero en reversa. Entonces, no le queda otra cosa que mimetizar, poner las cosas bonitas y aprender a hacer gráficos, grafiquitos y charts y cosas de ese tipo. Pero la gente no come con eso. La verdad que no come con eso. Eso lo podemos entender los técnicos, los burócratas, los políticos. Pero lo que quiere saber el dominicano es qué es lo que va a poder cenar o comer o llevar a la mesa. A este gobierno no le ha importado eso, por eso le llamamos indolente. Mira, las cosas son tan, diría, trágicas en cuanto a tener que exponérsela al gobierno y decirle, no mientas de esa manera. Te pongo un ejemplo muy sencillo y voy a tratar de coger un par de minutos para explicarlo. El presidente, en cuanto a seguridad social, hizo 2 menciones de logros. Uno, hiperbólico, y no cierto, y el otro que no tiene importancia ni en la cuantía, ni en el impacto a la tasa de morbilidad, ni mucho menos. El primero dice que 7.3 millones de personas afiliados al SENASA empezaron a recibir un beneficio a partir de junio pasado, que es el del aumento de los medicamentos catastróficos de 1 millón a 2 millones anuales por persona. Perfecto. ¿Tú sabes de cuándo es la resolución que lo aprobó?
de septiembre del año pasado, no de junio. Pero entonces no se Voy correspondería. a esto. Hay un orden inverso. La resolución 553-02 es del 22 de septiembre del año 2022. Y en su, considerando 22 y en su artículo 3 deja claramente establecido que es para el régimen contributivo. O sea, no es para el universo de los 7 millones. ¿Por qué? Porque en el subsidiado de SENASA hay 5.46 millones de personas subsidiadas. Entonces él dice que 7.3 ya lo estaban recibiendo desde junio. Si no es falso, al menos debe tener explicaciones, porque no encontramos evidencias ni que el Estado lo pagara directamente por transferencia desde el presupuesto de la Nación con recursos fiscales, ni tampoco y mucho menos que la tesorería haya financiado esas coberturas. Y voy más lejos. La misma resolución, la 553-02, en su considerando 28, si mal no recuerdo, ese considerando 28 dice que 2 comisiones serían formadas, incluyendo la Comisión Permanente de Finanzas del Consejo, que deberían conocer del beneficio o cobertura para el SENASA subsidiado. ¿Sabes para qué? Para que empezaran en enero de 2023. Eso dice el considerando 28. El presidente dice que esos beneficios empezaron para todos y empezaron en junio. Entonces, esto necesita una revisión y una explicación. Lo menos que podría estar pasando es que quien le redactó ese gran logro no se está percatando de esas disposiciones o resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pongo esto como ejemplo para decirte que en un discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, la solemnidad, la veracidad de lo que se dice debe estar muy bien pensado. Pero quien le da un dato así al presidente de la República no puede alegar ignorancia ni puede justificar tal equivocación. Yo supongo que no, pero yo te voy a decir una cosa. Como muchas veces en políticas demagógicas, porque es el término, se actúa como que lo que se haga para el pueblo se va a bendecir. Bien, pero debes pensar de cómo lo haces. Y si lo haces, además de que debe ser correcto, legítimo y legal, éticamente correcto me refiero, tiene que tener un fundamento para que pueda ser explicado. Nosotros vamos a requerir explicación. Fernando, precisamente ese dato de esa parte de la oratoria del presidente de la República, que de mi parte, y pienso que de cualquier ciudadano con 2 dedos de frente y con la sobriedad necesaria para evaluar el comportamiento del presidente, entendería que bajo ninguna circunstancia el presidente podía estar pensando que estaba dando una inexactitud con ese dato. Entonces te pregunto, ¿quién suministra para esa rendición de cuentas en ese aspecto de seguridad social ese dato específico en cuanto que a has mencionado? seguridad social tiene que darlo el presidente del Consejo, el más responsable, la persona con mayor jerarquía política, el presidente del Consejo que es el secretario o más bien el ministro de Trabajo. Entonces, ¿quién maneja quién aprueba los beneficios? Los beneficios los aprueba el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es un ente tripartito. Pero es precisamente ese consejo que aprobó esa resolución, la 553-02, de septiembre del año pasado, la que en esos considerando dice que 2 comisiones tendrían que conocer la forma y manera en que se daría el beneficio para el régimen subsidiado empezando en enero. Empezando en enero del 2023. O sea, no quisiéramos llamarle al presidente con ningún epíteto, porque él puede equivocarse y lo pueden hacer equivocar. El problema es que tú no puedes dar como cierto un logro donde involucra 7.3 millones de personas, de los cuales 5.70 aproximadamente millones de personas que son los menos favorecidos, que son los más vulnerables, que son los que tienen SENASA en el subsidiado, como que han recibido un beneficio
y no los recibieron. Pero es que tú siendo presidente, te hubiera pasado lo mismo, Fernando Caamaño, porque Podría ser. te van a dar datos cada ministerio con referencia a los avances, a los logros de cada una de esas Pero que tienen que instituciones. estar- Entonces, tú has de darle fe a lo que tu ministro, tu director te está Tú entregando. confías, por eso te digo, Ya. puede pecar por omisión, Pusieron no por entonces, comisión. Entonces, pusieron a hablar inexactitudes al hay presidente. inexactitudes que deben ser explicadas, porque no hay indicios de que esos beneficios se hayan dado, porque él agregó que se habían ahorrado 700 millones en gastos de bolsillo. Eso quiere decir... ¿En gastos? Gastos de bolsillos. Ya. O sea, que le había ahorrado a la cartera de afiliados esa cuantía de recursos. Para que eso se pueda tener una contraparte, tuvo que haber alguien que pagara por los beneficios que tú dices que diste, bajo una resolución que no te cubría. Entonces puede ser que tú tengas recursos que haya hecho llegar desde el Estado, del gobierno central, a través de tesorería, de presupuesto y de Hacienda, o transferencias especializadas, pero no lo hay tampoco. Entonces, las cosas, lo que yo quiero decir con esto es que tú puedes decir, por ejemplo, que fue el caso, que tenías un proyecto de un seguro que se llama Larimar para nuestra diáspora en el exterior, para cubrir sus coberturas de salud en territorio dominicano, y tenías un proyecto para abrir 9 oficinas y abriste 4. Bueno, bien. Pero Lo de Larimar me parece fabuloso. Eso voy, conceptualmente está muy bien, Ya. yo lo apoyo. Y dice que abrieron 4 oficinas, pero que tienes una cartera de afiliados de 3.000 afiliados. Eso es el 0.04% de la totalidad. ¿Qué por ciento? 0.04%. Casi nada. 3.000. Entonces, yo te digo, por eso te decía, mencionó en Seguridad Social 2 logros. Uno hiperbólico y cuestionable, no le estoy diciendo mentiroso al presidente, pero tiene que revisar por qué esa información no fue mejor elaborada y mejor fundamentada. Y 2, el segundo, el del seguro Larimar, pero que en términos cuantitativos y de cartera ha alcanzado muy poco. Pero Segundo, se puede pensar que Larimar es nuevo. está iniciando, pero Ya. para 27 de febrero tú no tienes otras cosas que decir. A eso me refiero. O sea, la solemnidad de ese día y de la rendición de cuentas no es para esas minucias. A eso me refiero. Cuando tenemos en Seguridad Social tantas cosas por hacer, como por ejemplo promesas que él ha hecho en diferentes fechas, que la tenemos aquí, la podemos publicar, en discurso de rendición de cuentas, en la toma de posesión, en su programa de gobierno, que no le han hecho absolutamente caso. Me explico. ¿Cuántas veces, ahí la tenemos, de esas 10 repetidas varias veces, está el cambio en la estrategia de atención por niveles para que la seguridad social tenga una mayor costo-efectividad en el uso de los recursos? Porque de eso se trata. Los recursos siempre son escasos. En salud son más escasos por algo que las rige de la cabeza a los pies, que se llama asimetría de información. Eso distorsiona los precios. A ti te dicen que esa cirugía... ¿Qué es asimetría de información? El médico la tiene toda. Cuando tú tienes toda la información sobre un servicio o un bien que tú estás vendiendo, el tema de precio no depende del comprador, de ofertante y demandante, depende del que tiene la información. Entonces, el médico te dice que esa cirugía cuesta 100,000 pesos y a ti nada más te queda otra cosa que pagarla. Entonces, el tema del manejo de precios en el sector salud es un poco engorroso para los reguladores, como lo fui yo por 8 años, 4 meses, y como lo han sido muchos otros. El tema de precio en salud es un tema que si el Estado no interviene con políticas públicas donde regule los proveedores que son de mucha naturaleza, me refiero, un médico es un proveedor de servicio de salud, un laboratorio, un centro medio de diagnóstico, una botica popular, una farmacia, un laboratorio fabricante, todos son proveedores de servicios de salud. ¿Ves? Pero, ¿y no Entonces, está previsto en la ley? Voy a esto. Quien tiene mayor control para regular a un proveedor no es la Seguridad Social, El ministerio. es el Ministerio de Salud Pública, que hasta que no se comprometa de manera firme, intencionalmente, con voluntad política, las promesas que ha hecho el presidente, como fue el tema de nuevo,
de instaurar lo que llamamos la puerta única de entrada al sistema, que es la estrategia de atención por niveles o atención primaria. Sin eso, muchas otras cosas que tú prometas no las vas a poder porque dependen de esa. Te pregunto, Fernando, ¿el Ministerio de Salud Pública, a tu juicio, ejerce la potestad y la obligación que tiene en el mundo de la seguridad social de República Dominicana? ¿Lo asume? Muchísimas. Lo que pasa es que no ha asumido. Esa es la pregunta, ¿lo asume? La 4201 y la 8701 se complementan. Y lo que se quiere hacer, mucho de lo que se quiere y que se demanda y se debe hacer, no requiere de la excusa, porque yo la llamo una excusa y muchos otros también, de la modificación de la ley. Esa ley tiene 5 leyes que lo modifican. Pero el ministerio tiene determinado cuál es su potestad. 1320, 1369. O sea, hay varias leyes que ya han modificado la 8701. Se necesita seguirla mejorando, pero se inventan llevar esto al Consejo Económico y Social para dormirlo y marear a todo el mundo. Eso de ahí no ha salido. El Consejo Económico y Social en muchas ocasiones es una cuna. Es una cuna que mece el sector empresarial, vamos a hablar claro. Y lo maneja, y lo rige, y lo financia, y lo que tú quieras. Eso es tú ponerle la pelota en manos que no se va a jugar, que no se va a mover. Entonces, soy de los que digo, convencido, de que con las leyes que tenemos, que modifican la 8701 y la 8701, con la voluntad política en la MISPAS, en el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el sistema de seguridad social. Porque reiteremos esto, el sistema de seguridad social es un sistema de financiamiento de derechos, de beneficios, de cobertura, un sistema de financiamiento. Pero quien regula el proveedor, el ministerio, es el Ministerio de Salud Pública, y no lo acaban de entender. No vamos a hacer una modificación, no vamos a instaurar una verdadera estrategia de atención por niveles, donde tú entras al nivel 1 y vas entonces por un sistema de referencia y contrarreferencia, por un sistema de protocolos de atención, etcétera, por un archivo único médico, tú no vas a poder recibir, y el Estado y el sistema no va a poder hacer un uso correcto, costo efectivo de los recursos que le llegan, para que rinda para muchas cosas. Te pongo un ejemplo. Todo este mes pasado, las regiones autonómicas de España, varias de ellas, estuvieron en pie de lucha, con huelga los médicos. ¿Y tú sabes qué era lo que pedían? Mejorar y fortalecer el sistema único de entrada. O sea, atención primaria. Atención primaria. ¿Quiénes se oponen aquí? Aquí se oponen, en términos sistémicos, Andeclit, que es un proveedor, grupo, y CMD, Colegio Médico Dominicano. Aquí porque los especialistas se sienten amenazados y aquí porque también se sienten amenazados. Son proveedores de salud, pero ambos entienden que la salud no es un negocio, pero no la dan gratis. Y los conflictos que hay es por tarifas, es por diferencias en el cobro, lo que llaman copago, el odioso copago. La seguridad social en salud, por lo menos, deseada, ideal, es la universal y gratis. Pero tendría que ser el Estado quien coadyuve a que todo lo que falte del sistema lo pague el Estado. Bien. Entonces aquí cierro con esto el punto de que recuérdate que el ministro de Salud Pública nuestro es uno de los empresarios de las clínicas más grandes del país. No, pero ¿y se puede mencionar eso? Se debe mencionar, ¿por qué? Porque las clínicas son de las que más se oponen a que el sistema cambie para bien. Entonces, ese conflicto de intereses, el gobierno, el tacto del presidente, no pudo decirle a tiempo, nómbrate a alguien que sea endógeno del sector. Fernando, en días pasados estuvo acá Nelcia Marmolejos en un asiento, Humberto Salazar en otro asiento. A mí me gustaría, en un programa cercano y futuro, pero cercano,
agregar un tercer asiento con Fernando Camaño y ellos dos. Muchos temas coincidentes, muchos aspectos y criterios coincidentes con los que has mencionado hoy, los tocaron ellos en esa ocasión referente a esos mismos temas. Interesantísimo lo que has mencionado, muy interesante, y me queda solamente agradecer que hayas estado en la hora 22. Bien, señores, de esta manera me resta decirles hasta mañana, Dios mediante.